while, el for, bueno, todo lo que ustedes conocen. Ya vamos a hacer más a lo profesional, pero sin interfaz, por ahora, para no perder tiempo en la parte visual y enfocarnos bien en la parte de base de datos, en la parte de diagramar y cómo viaja la información de un lado a otro, cómo la tenemos que recuperar, por qué usamos el getter, por qué el setter, todo eso, con ejercicios muy básicos, pero que van a ir creciendo de forma paulatina. Ujú. Bien. Para hacer eso, sí, otra vez voy a jugar con otra herramienta, pero ya es más fácil ahora y ya viene todo. Si ustedes tienen instalado Java, yo les Sí. voy a pedir que se descarguen el STS Spring, como dice acá, STS Spring, se vienen a la primera, que está acá, Spring Tool, Spring Tool 4, y lo descargan. Calculo que todos tienen 64 bits. Sí. No, yo sí. Franco, ¿La cuál? 64 bits en la compu. ¿Vos, Martínez? ¿Es la del año pasado? Para. La Martina todavía no hace arranque. No. Mira, ¿tenés la compu prendida? Ah, perdón, me estás preguntando si es si la computadora es de 64. ¿Eso Vamos, estás Sí. diciendo? se despertó, se Ah, despertó. Se perdón, despertó. perdón, no, 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 no. Es que sabes que te había entendido que si el programa era de 64 o no sé qué cosa, Exacto, versión 54 o exacto. algo, no sé. El Sí, programa sí, sí. trabajó con 64, bajo un sistema operativo de 64 bits. Es así, está Sí, bien sí, todo. sí, perdón, Te perdón, comento. perdón, perdón. ¿Es así lo tuyo? ¿64 bits? Sí. Bien. ¿Y el Franco? ¿Frankits? ¿Está despierto? ¿Se murió? ¿Está despierto? Se fue a tomar la leche. Volví, Voy, dice. voy a buscar la nota. Bueno, Franco, ¿vos tenés 64 bits o 32? Bueno, Listo, perfecto. Entonces los que están presentes se van a descargar para la clase que viene, porque ahora se van a demorar. Spring Tool, es que eso es relativo al internet. sí. Spring Tool, lo abren, ¿sí? Ujú. Y bueno, Windows, lo abren y ya está. Así de fácil se descarga. No hay que hacer nada raro, no, ya está todo adentro. ¿Qué es lo que es esto? Es un entorno de desarrollo, es Eclipse, pero ya trae todas las librerías para trabajar de Spring y de Hibernate. Entonces, cuando se descargue, no hay que instalarlo, simplemente hacen una carpetita y es una carpeta, abrir ubicación. ¿Ven? Esta es la carpeta, lo puse en el C, porque quise ponerlo en el C, pero ustedes lo pueden poner en el D, en el F, en el J, en el K, depende de la cantidad de discos que tengan en su computadora o particiones. Y sí le hice un acceso directo para que funcione, pero ya se descargan, es booteable, está buenísimo, está todo bueno lo que se siente. Lo abrimos, va a decir así, Spring Tool Suite. Además está decir que tienen que tener instalado el JDK, pero ya lo tienen instalado porque todos tienen NetBeans, ¿no es cierto? Ujú. Así que ya está, no hay ningún problema. Le dan acá una ruta, browse, yo le puse el D porque quiero que esté todo en el D, entonces se crea una carpeta donde diga proyectos tercero o algo para que esté todo ordenado porque si no se les va a perder todo. Se les va a armar la ruta, launch, correr. Sí. Entonces ahí arranca, es mucho más liviano que NetBeans y es una herramienta que se pide mucho. En realidad no es que se pida la herramienta, se pide el framework que vamos a trabajar. La idea sería, entonces, para repetir, hacer ejemplos chiquititos con la programación en todo objeto, que lo crea herencia, que lo crea polimorfismo, y a la vez, después irlo practicando con ejemplos verdaderos con un framework. No va a haber interfaz, pero sí vamos a estar trabajando con base de datos de una forma profesional. Para empezar, vamos a recordar entonces, yo tengo instalado el NetBeans el último, pero es lo mismo. A ver, tiene unos cambios, pero les va a funcionar lo que vamos a hacer, quiero decir. Ok. Quiero creer que el Franco me está grabando. Sí, 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 sí. A ver.
No dice nada, está calladito, quiere decir que está grabando. No, es que no tiene micrófono. La Martina me le pone. Ah, bueno, listo. Vos te encargás de todas las necesidades del Franco. Está grabando. Dice. Bueno, eh, Corazoncito. yo apuesto que no se acuerdan mucho de lo que era polimorfismo, de lo que era herencia, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hacíamos personas? A nivel programación, estás muy acertado. Pero ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la clase persona con ciertos atributos? Hagamos de cuenta que tenemos este atributo, que son las variables. Teníamos este atributo. Primero tenemos que acordarnos que lo que era un objeto. Un objeto es una entidad que tiene atributos y funciones. Los atributos nosotros los entendemos, o mejor dicho, se entiende en la programación a través de las variables, que son las propiedades del objeto. ¿Sí? Entonces, los atributos, propiedades del objeto, son las variables en programación. Y las funciones, como bien dice, serían los métodos. Hasta ahí, todo fácil. sí. Ahora, nosotros tenemos una clase padre. La clase, cuando nosotros creamos una clase, estamos creando, como se dice, una plantilla, un modelo, un molde, que va a ser el que nos va a decir, todos los objetos van a tener esta forma. ¿Por qué? Porque un objeto tiene muchas características y a veces, y muchas de ellas no se ajustan a la necesidad del proyecto que vamos a crear. Entonces nosotros primero tenemos que ver cuál es la necesidad y a partir de entonces ver qué atributo, qué funciones vamos a necesitar trabajar. Por eso creamos una plantilla. Una persona puede tener grupo de sangre, puede tener altura, puede tener color de piel, puede tener color de pelo, puede tener color de ojos, y resulta que a vos en un kiosco lo único que te interesa es el nombre, el apellido a lo mejor, y qué producto compró. ¿Se entiende? Entonces hicimos un molde de nombre, apellido, nada más. ¿Para qué vamos a poner los otros datos? Para esa función. A eso queremos llegar. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy chiquito, vamos a ir muy despacio, sin herencia, vamos a crear un objeto, un proyecto. New Project. Yo tengo Apache NetBeans IDE el 11.3, el último. Por lo tanto, elijo la opción 3, Java with AND, que es lo mismo que hacían ustedes cuando elegían acá arriba Java, Java Application. Pero a mí me cambió el orden, nada más. Pero es lo mismo, no es solamente un cambio de orden. Siguiente, vamos a poner el primer proyecto que van a hacer ustedes. Entonces, tercero, pongámosle ejercicio 1. Objeto. Ahí está. Todo en programación más. En Java nosotros tenemos que hacer todo siempre dentro del menú principal, el public static void main. Acaban todas las líneas, se empiezan a desmenuzar de acá. Para Java todo un objeto, por eso cuando arranca, nosotros lo tenemos dentro de una clase. Y todo hereda de un objeto, por eso también es como está compuesto Java. Vamos acá. Tenemos nuestro proyecto, botón derecho, New, Java Class, y vamos a crear nuestra plantilla, como bien dice, class name. Una clase es una plantilla. La vamos a llamar persona. Como bien dice, acá está nuestra plantilla y solamente en este caso vamos a necesitar el nombre, pero para ello le tengo que decir nombre de qué tipo es la variable. String. Acá le podemos decir string apellido.
DNI. Hasta acá, nada del otro mundo. Ahora, resulta que yo voy a trabajar con el objeto, me voy al menú principal, persona, quito el espacio, le pongo un nombre al objeto, lo instancio, al momento de poner new, estoy instanciando el objeto, o sea, lo estoy creando al objeto. ¿Cuál es el objeto acá? P. Sí. ¿Es persona el objeto? No. Persona es la plantilla, es la forma que va a tomar el objeto. Es el molde. ¿Sí? Esto es lo que nos interesa a nosotros. Y acá lo creo. Ahí está, ahí se creó el objeto. Por eso, ahora vamos a hacer después prácticas con base de datos, con ejemplos, porque esto que están viendo acá, simplemente una sintaxis, pero tiene un porqué. Entonces yo digo p punto, acá tengo las variables, yo llamo apellido, ¿sí? ¿De qué tipo era? String, y le ponemos acá un nombre. Funciona. Hasta acá está funcionando. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué lo pusimos en otra clase? Porque realmente acá estamos trabajando mal. Fíjense, si yo digo p.DNI, exacto, estoy llamando a la variable, Ujú. pero Sí. yo le asigno esto, ahí un string le estoy asignando, no está funcionando. ¿Y cómo hacemos? Si yo le asigno una letra, no está funcionando. Por eso aparecen los modificadores. Entonces, para no meter cualquier dato acá, para controlar lo que está pasando con estas variables, aparecen modificadores. Cuando yo no pongo nada acá, por defecto hay un modificador que es el default. ¿Qué significa eso? Que solamente puedo acceder a esta variable o método, ¿sí? Bien, desde cualquier lugar, siempre y cuando esté en el mismo paquete. En este caso el paquete es tercero ejercicio objeto, así se llama ahora. Mientras yo esté dentro de este paquete, no importa que esté en persona, yo voy a poder acceder, como lo estamos viendo acá. Si yo quiero darle un poco más de libertad, por ejemplo, si yo tuviera otro paquete acá, acá le ponemos package, le vamos a poner otro porque no va al caso, por eso, para que vean. Yo creo un objeto, una clase, decir un molde, le vamos a poner para que vean nada más, no importa. Si yo pongo in, valor. Y yo hice lo mismo, no le puse nada. Vamos a ver si yo puedo acceder ahí. Voy a llamar a per, punto, pongo el nombre al objeto, per, no lo encuentra. A ver, no, per, ahí lo importé, ¿ven? Ahí está importado. Ujú. Bueno, hasta acá aparentemente no hay ningún error. Vamos a ver, 1 punto. A ver dónde está la variable que yo creé. No, no se ve, exacto. Yo creé valor y acá no figura valor. Valor, este objeto, esta clase, está en otro paquete. ¿Qué modificador tiene acá? Default. Entonces se limita solamente al paquete. Ahora, si yo le pongo este modificador, public, fíjense lo que pasa ahora. Vengo a 1, espacio, aparece valor. El modificador public significa que yo puedo acceder a ese atributo, a ese método, desde cualquier parte de mi programa. Como estamos viendo, yo ahora puedo acceder a valor. ¿Sí?
hasta acá hemos respondido, pero ¿para qué sirven esos modificadores? Ahora vamos a responder para qué sirve eso. Vamos a borrar para que no confunda. Lo sacamos. ¿Para qué sirve? Yo les dije acá, me está pidiendo que ponga un entero. También le puedo pasar otro número, algo con coma, algo. Resulta que no es lo que corresponde. Para ello vamos a poner otro modificador, private. ¿Qué significa? Mire, si yo, ahí se puso mal, ya estoy dentro del mismo paquete, pero estoy en otra clase. No puedo acceder, fíjense, no puedo acceder. Si yo voy y pongo acá p punto, no me sale las variables ni nada. ¿Por qué? Porque únicamente puedo acceder a las variables, a los atributos o a los métodos que sean private dentro de la misma clase. O sea, todo lo que ponga acá, ahí sí voy a poder acceder. Si yo pongo acá un método que se llame public, voy por poner un nombre, hacer una función, pero me interesa ahora que vean. Entonces yo llamo a nombre igual a 0. Claro, me está diciendo que tengo que ser coherente con el tipo de variable. Bueno, le ponemos ahí. ¿Ven? Yo acá no lo declaré, ya está acá. El alcance de la variable llega hasta acá. ¿Ven? Eso es importante. Esos son los modificadores. Después hay otro que vamos a ver, que es el protected, pero lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, ¿para qué sirve eso? Eso me va a ayudar a cuidar qué datos voy a meter acá, a dar validaciones. Entonces, ¿cómo accedo a esta variable? Si no puedo solamente pueden ser accedidos dentro de la misma clase. Bueno, con los famosos getter and setter. Con la tecla insert, getter and setter, tengo acá, generamos. Entonces yo ahora, ven, estos son públicos los métodos, están llamando a las variables. Y ahora puedo hacer lo siguiente. Punto. Si yo quiero obtener el valor, utilizo los get. Y si quiero asignar un valor, utilizo los set. Se podría llamar de otra forma, sí, pero se recomienda que sigamos este estándar de getter and setter. Le podría haber puesto, en vez de get, obtener. ¿Me puso mal? No me puso mal. Pero como que no se va a No ver lo un poco encuentro. raro. Se ve raro. Igual ustedes al momento de programar tienen que buscar su forma más cómoda. Obtener, ¿ven? Eso es. No significa, no significa que tiene que ser sí o sí un getter, etc. Ahora, yo llamo un set DNI. Me pide un valor. A lo mejor yo el valor acá, lo necesito que sea hasta 3. No puedo poner un valor mayor de 3 ni menor a 1. Claro, yo si accedo a la variable solo, tengo que hacer acá todo el código. Se supone que esto tiene que estar lo más limpio posible. Y que acá yo seteo valores, nada más. Entonces, esta validación yo la tendría que poner acá. Acá donde lo estoy asignando, yo tendría que poner if, bueno, hacer la validación, es if PNI es mayor, es menor a 3, y DNI es mayor a 0, mayor o igual a 0, me lo asigne.
Si no, ahí estamos viendo algo de programación estructurada. So, te diga 8. Póngale, tiene que ser mayor a 0 y menor o igual a 3. Y acá voy a poner, por ejemplo, el 7. Está bien, ahí no pasa nada. Vamos a ejecutar el programa. Ujú. Esperen que acá tengo otra cosa que tengo que sacar. Esto que no va, me quedó del otro ejemplo. ¿Es porque no iba allá arriba o tiene que ir en otro lado? No, ¿te acordás que borré el paquete? Ah, ok. Lo importé. Ahora sí. ¿Ves? Mirá, tiene que ser el valor mayor a 0 o igual, le tiene que, bueno, eso lo arreglamos por el texto, y menor o igual a 3. Ok. Porque de acuerdo a la validación. Entonces uno ahí ya se está asegurando que esto, antes de que vaya a la base de datos, venga bien, que venga correcto el valor. Entonces si yo después pongo, por ejemplo, un 2, Mm, se va a terminar ahí el programa porque no he hecho nada, pero está claro. correcto. Entonces podemos poner acá ahora sí. El valor se cargó correctamente. P punto obtener, o acá ponemos el get. Ahí está, get the name. Si yo lo ejecuto, se cargó correctamente el 2. Sin embargo, si viene uno que quiere poner un menos 9, a ver qué pasa. No, te dice, tiene que ser mayor a 0 y menor a 3. Claro que acá siguió corriendo porque, bueno, acá lo que tenemos es una programación secuencial, quiere decir que va esta línea, después viene esta línea y después esta línea. Sí. Esto que está acá directamente yo lo tendría que mostrar para que esté bien. Acá, una vez que se cargó, le puedo poner ahí, pero con minúscula. Y me meto. Es una variable acá. ¿Funciona? Vamos a probar. Ahora sí, directamente me dio la validación. Y miren, dejamos dos líneas en la parte principal de nuestro programa y acá le dimos la validación. Esa es la funcionalidad que tiene trabajar con los veteran setters, con los modificadores, ¿sí? Por eso yo acá oculté la variable y de ahí, bueno, interactuamos o la mando a la base de datos, lo que sea, pero es una forma de que no entre con errores. Ok. Vamos por acá. Entonces, ya vimos los modificadores, lo que es encapsulación, todo eso de private y todo eso. Estamos viendo parte de eso, lo que es encapsulación. En ello tenemos los modificadores. Hasta acá conocimos lo que es un private, lo que es el public y lo que es el default. El default es cuando no ponemos nada, puede ser accedido solamente cuando estamos dentro del mismo package, la misma carpeta. Cuando le ponemos public, podemos acceder desde cualquier carpeta, cualquier clase, a nuestro atributo o método. Cuando le ponemos private, solamente puede ser accedido al atributo, al método, dentro de la misma clase. ¿Eso para qué es? Para evitar errores y también es una forma de ordenar nuestro código. Porque si no, fíjense, yo ahora pongo p punto, solamente me va figurando los métodos que yo necesito trabajar. A lo mejor yo después tengo un montón de código y hago público un solo método. Al momento de llamarlo, llamo y se ve solamente ese método, que es lo que vamos a trabajar ahora con otro ejemplo. Vamos a hacer un proyecto nuevo.
Acá tenemos tercer ejercicio, objeto. Ejercicio 2. Bueno, lo vamos a poner ahí, si no molesta. Vamos a crear una clase que se llame, por ejemplo, figura. Vamos a crear una clase figura. Esto es más para el Jorge. De la figura, a mí me interesa calcular el área y el perímetro. Por lo tanto, public. Por ahora lo voy a dejar en void. Después vamos a ver si lo modificamos. Public void, perímetro. Vamos a hacer el área. Acá hacemos el área. Bueno, resulta que figura es un nombre genérico. ¿Sí? Hagamos esto. Porque a mí me interesa el área de quién. Un De un triángulo. triángulo equilátero. Hagámoslo así. Y un cuadrado. Mm. Pongámosle que es un cuadrado. No sé si son todos iguales los lados que están acá. ¿Sí? Entonces, la idea sería reutilizar este método, que ya lo escribí una vez, no volverlo a escribir el método acá, el método acá. Entonces, lo podemos hacer de varias formas. Le ponemos acá abstract. Y acá le ponemos abstract. ¿Qué pasa? Me está dando error. Public, abstract, void, perímetro. ¿Por qué? Porque cuando la clase es abstracta, cuando el método es abstracto, quiero decir, no lleva los paréntesis, no lleva las llavecitas. Un método puede ser concreto o abstracto. Para que sea concreto es el que nosotros conocemos, tiene las llaves, el bloque, de dónde hasta dónde es nuestro método. Para que sea abstracto, tiene la palabra reservada abstract. Para que la clase sea abstracta, tiene que tener la palabra reservada abstract, como bien dice, y no puede ser instanciada, que quiere decir que yo acá no la puedo llamar. Miremos. Vemos todo. Hagamos como hacíamos con el otro, figura. Figura. New. Figura. Hasta ahí. Ah, no me dejó. Fíjense, me da. No se instanció como nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque le hicimos abstracta. Una clase abstracta nunca puede ser instanciada. Cuando yo pongo un método abstracto, la clase por obligación tiene que ser abstracta. Fíjense, si yo lo borro, me está diciendo tenés que hacerlo abstracto. ¿Ven? La clase de hacerse abstracta. Ahí está. Entonces, para que la clase sea abstracta, por lo menos debe tener un método abstracto. Por ahora lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar. Después vamos a
altura. Ahora vamos a crear. A este lo vamos a sacar porque está mal. Vamos a crear entonces una clase que se llame cuadrado. Recuerden que por nomenclatura empieza con mayúscula. Ujú. Y vamos a crear una clase que se llame sin acento. Sí, triángulo. Finalizamos. Ahora, a mí me interesa reutilizar estos métodos. ¿Cómo hago? No se ponía todo en una misma variable y de ahí se podía invocar en otra clase o algo así me había acordado, no me acuerdo. A ver, ¿cómo es eso? Poner justamente el public void en una variable o en un método, no me acuerdo muy bien cómo era, y de esa forma poder llamarlo en otra clase. O sea, perdón, en otro archivo. No me acuerdo muy bien cómo era, pero lo habíamos hecho. Bueno, vamos a irlo pensando a poquito. Así lo van analizando. A mí la que me gusta es cómo que se implemente esto, tanto perímetro como área, lo necesito en cuadrado y en triángulo, pero acá no. Entonces, yo lo que recomiendo, en este caso, es que sea abstracto. Por lo tanto, ¿qué tengo que borrar acá? Las llavecitas, le pongo el punto y coma. ¿Sí? Esto es una clase abstracta. Y me está diciendo, pará, tenés una clase abstracta, un método abstracto, quiero decir, la clase tiene que ser Abstracto. abstracta. Ajá. Y esto, miren, voy a poner ahí. Ah, bien. ¿Qué pasa con esto? Si yo me voy a cuadrado, para poder heredar, extender de figura, me está diciendo, está bien, estás extendiendo de figura, pero estás obligado, porque son abstractos, a implementar todos los métodos abstractos. Estás obligado, no puedes este sí, este no. Por eso me gusta, en este caso me parece lo más útil que sea abstracto, porque te obliga. Y acá vamos a hacer lo que se dice sobre escritura. De hecho, por eso está la anotación arriba, override. ¿Qué hiciste? ¿Borraste arriba lo que decía? Esto no hay que borrarlo. No, lo que estaba antes, abajo de Public Sí, Boy. eso, ese texto, Sí, lo sí, borraste. hay que sacarlo porque está sucio, no sirve. Bien, Ah, no. bien. Porque este es tu método. Sí, Este es sí, el sí, método sí. que estás haciendo vos y este método. Sí, ¿Sí? sí, 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 me voy dando cuenta. Nada más, porque vas a sacar el área. Esto lo tenés que Sí, conectar. sí, sí. Y lo mismo vamos a hacer con el triángulo. Figura. Primero analicemos el cuadrado, así después hacemos solo una modificación. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Recuerden que nosotros al poner la palabra Va. extend, nosotros estamos heredando todo esto. Por eso nos obligó también a implementar estos métodos abstractos. Mm. ¿Era cierto? Esto es cierto. Ahora, yo acá, ¿cómo hago para llegar a esta variable? La tendría que crear de vuelta. Fíjense, el permiso podría ser la base, que es el del cuadrado, porque son todos sus lados iguales. Ujú. Y yo acá, en vez de un void, tendríamos que cambiar la estructura, digámosle que nos va a devolver un double. Aunque lo podemos... No, lo hacemos ahí más.
Esto no le hace esto, cada uno va a ver cómo le gusta más. Podríamos poner para que esté más ordenado nada más. Ahí. ¿Ves? Ahí está funcionando. Ujú. Y el área, algunos se acuerdan, el Jorge seguro, ¿no es cierto? ¿Y qué? El área del cuadrado. ¿Era lado por lado? Espérate, no me Claro, acuerdo. base por altura, que es lo mismo. ¿A base o base por altura? Pero nunca se preguntaron qué hace esta base, en qué momento lo declaré. Eso es el alcance que tenemos con el protected. Vale decir que si yo lo hubiera puesto private, me da error. Ya no llega, no tiene alcance, porque como dijimos, solamente se limita a la misma clase. Más allá de que herede. Heredó, sí. Nosotros tenemos que llegar, acceder, pero no, tenemos que otra vez trabajarlo a eso. Tenemos que hacer los constructores y todo lo demás para poder acceder a esta. Bueno, tenemos acá era base por altura. Ahí está. Ya hemos calculado la del cuadrado, vamos a ir al triángulo. El triángulo independiente. ¿Qué hacemos acá? Tenemos que crear una variable. Primero que nada, quiero yo que extienda. ¿Que extienda de dónde? De figura. ¿De dónde va a extender el triángulo? Y Ay, no sé. me reperdí ahí. ¿De figura? De De hecho, figura. por algo me detuve acá. Y Franco, seguro que quería decirlo, pero como está grabando no quiso hablar. Bien, Obvio. Franco, bien. Bien, bien. Bueno, de figura, claro, porque yo quiero ahora implementar esos métodos, hacer sobreescrituras para hacer ahora el perímetro que corresponde, pero ahora a un triángulo. Por eso se hace la sobreescritura, porque está adaptándose ahora al triángulo. Y escucha, ahora me va a decir la Martina cómo era el perímetro de un triángulo equilátero. ¿Cómo era el perímetro de un triángulo equilátero? Eso tenía que decir, ¿no? Exacto. Ah, bueno. El Jorge lo sabe, que lee otro. No sé, yo soy pésima con matemáticas. Antes era el Maidana. Ah, sí, pobrecito. Tengo la base, que se supone que son todos Por iguales en un equilátero. altura. Base Ok. por altura. Sobre. No, el perímetro. Ah, el perímetro. Ah, Perímetro del triángulo. Acá está el Jorge con todas las. Perímetro, perímetro. ¿Sobre qué? ¿Ah? Hola. Sí, hola. ¿cómo era? ¿El qué? Base por altura sobre 2. Bien. Bueno, tenemos entonces, hemos implementado el perímetro para el cuadrado y el triángulo. Ahora, tenemos que pensar cómo le vamos a setear los valores. Como decís con el set. Claro, ¿cómo podemos hacer para darle los valores? Ya de una, podríamos hacer como dice la Martina. Ah, constructor, sí, me acuerdo un poquito. Hacemos un constructor así, ya más Ajá. rápido.
porque siempre estamos trabajando con estos dos valores, base, o bien, como lo No, vamos a pedir por separado, ¿no se podía hacer también el getter y setter, o sea, los dos juntos? exacto. Eso es como ustedes quieren setearle los valores a la variable. Ok, Bien. De alguna forma u otra nosotros podemos acceder, yo lo borré al constructor, después vamos a ver si conviene más con esto. bueno. Bueno, ya sabemos cómo setearle los valores a la altura. ¿Sí? Acá lo calculamos, hasta acá estaría funcionando, pero nos está faltando cómo mostrar el resultado. Ah, con un... no, ¿qué era con No, un...? ay, ¿no? Eh, Sí, era con un solo. ¿Qué presiono ahora? No, era control espacio, no está No, para la tecla rellenar. tabular. Sí, en el control espacio es otra forma. Igual estos son atajos que tiene NetBeans. En otros IDE, si yo escribo control espacio, también hay otra. Ajá. Insisto, son atajos propios de NetBeans. En otro entorno de desarrollo no es igual. Ojo acá. Pongámosle que yo sé lo que va a pasar, entonces no voy a perder mucho tiempo. El resultado es, no voy a poner la variable a propósito. Copio y vengo acá. El Pego. resultado es, y obviamente lo concateno con la variable. Sin embargo, yo hago una pregunta. Este código está acá. No es el mío que tengo que poner acá, no es el mío que está acá y el que voy a poner acá, porque siempre pongo el resultado es, ¿no es ¿No verdad? conviene entonces ponerlo arriba de la clase? Exacto, tenemos que pensar cómo crear este código una sola vez y reutilizarlo. Esa sería la idea y estaríamos trabajando ya con la potencia, lo que es el paradigma orientado a objetos. Claro. Entonces, esto lo borramos. Vamos, esto lo vamos a borrar. Podríamos decir que en vez ahora de hacer un void, vamos a retornar. Me va a dar error por todos lados porque le tengo que cambiar to. Me da error, ¿por qué? ¿Por qué me da error? A ver si alguno la pega. ¿Importado? ¿Cómo? Te iba a decir que no estaba importado o algo, pero no, me parece que no. No es No. esa. Eh, public double return. Por 4. Más, Y cuadrado. mira, ¿Está mal el nombre de la clase, puede ser? no, ¿No tendría que estar en paréntesis o algo? no. Ay. El problema es que hay que respetar lo que el contrato que hay acá. Sí. Yo acá que dice que es void y yo se lo estoy cambiando a double. No podés. Lo Void. único que puedes Ah, cambiar es el cuerpo, ¿sí? O sea, cuando haces sobreescritura, lo único que puedes cambiar es el cuerpo. Ah, ok. En la estructura no la puedes cambiar. Es un convenio, como que vas a conectar un HTML con un VGA, no va a andar nunca. ujú. Entonces, nosotros acá tenemos que poner que sea double, Arriba. acá también, double. Eh, ahí, mira, Ah, ahí ok. funciona. Acá porque estoy escribiendo mal. Acá, yo directamente lo que puedo hacer acá para que se vea más óptimo es simplemente poner return bien escrito y lo pone. ¿Ven? Ahí para que no haya ningún problema. Esa sería una forma más óptima, en vez de hacer una variable así, ven que yo lo puse así, la Mm. mejor forma sería directamente, sin crear la variable, Lo lo deja más retorno. limpio al código y no nos hace Claro, hacer tantas vueltas a nosotros. exacto, la idea es eso, que sea el código lo más limpio posible. Lo limpiamos, lo limpio, ¿sí?
Pero antes de modificar acá, acá tenemos un modificador que dice público, y acá también. Yo me voy acá a tercero, que es donde está el programa principal. Dijimos que una clase abstracta nunca podía ser instanciada, o sea, nunca va a funcionar con el new. Entonces, si yo pongo cuadrado igual a new, de cuadrado sí lo puedo llamar, está funcionando, c punto, fíjense, puedo acceder, ¿por qué? Porque estoy dentro del mismo paquete, por eso también puedo acceder a la variable, a los atributos. Y tengo el área y el perímetro, ¿sí? Sin embargo, yo acá a área y perímetro todavía no le seteo los valores. Me parece la forma más prolija, eso cada uno puede ir viendo, que directamente se muestra el resultado después, ¿sí? Entonces, yo podría, en vez de hacerlo público, lo hago privado. Perdón, ¿y dijiste por qué se cambia? ¿O por qué lo quieres cambiar? Para que no pueda ser accedido acá, pero mira, fíjense, yo ahí lo puse private. ¿Qué dice acá? Que el modificador no puede ser privado, porque claro, se contradice. Por un lado le digo que puede ser solamente accedido acá, y al ser abstracto le estoy obligando que sea declarado en las otras clases. Entonces como que o te pones de acuerdo o no funciona el programa. Público, hay que dejarlo público. Pero podemos hacer un método más. O podemos hacer lo siguiente. En vez de hacerlo abstracto, acá lo vamos a hacer todo común. Ahí me va a tirar error por todos lados. En realidad el triángulo lo vamos a borrar, después lo arreglamos, porque en total sabemos que va a ser por altura sobre 2, después lo otro es sobre, así lo explicamos más rápido. Vamos a estar modificando todo, se nos va a complicar. Me está diciendo no encuentra un return. Es cierto, porque yo le estoy diciendo acá me vas a retornar un double, me va a retornar, bueno, dejémoslo porque vamos a repetir código. Vamos a repetir código. Estamos buscando la forma de que esto sea lo más óptimo. Ok. Pero ustedes también traten de ver cómo se puede ir puliendo. Acá lo ponemos abstracto. Bien. Entonces, no, lo dejamos así. Lo que sí vamos a necesitar, otro método, que diga mostrar. Esto. A mí me gusta así. No significa que sea lo único, pero quiero que vayan viendo cómo se van trabajando los modificadores o cómo trabajan los métodos. De paso. Acá tenemos public abstract, voy a mostrar.
Me está diciendo, tenés que obligatoriamente implementar todos los métodos. Me falta uno, claro, el demostrar. Demostrar. Y ahora sí, nos empezamos a entender un poco. Ponemos south, el perímetro es del. Acá vamos a poner del, Del cuadrado. porque tendríamos que hacer sobre escritura. Mm. Pero estoy pensando para que no se vuelva a repetir. El perímetro es directamente. No, pero se puede pulir. El perímetro del cuadrado, ¿cómo hace? El resultado, ¿eh? Claro. Perímetro, 2 puntos. Y que ahí sea el resultado, sí. No, porque ahí tendría que hacer concatenarlo, ¿no? No. Sí, de Mm, hacer se puede hacer, pero si vos lo querés dejar lo más lindito, por así decirlo, ¿cómo lo harías? Eso. el perímetro del, ¿cómo podemos hacer el cuadrado? O que me lo cambie por el triángulo. Mm. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que reutilizar esto. Sí, para que implementarlo para el triángulo, para el cuadrado. Claro. No sé, la medida es. No, no, el texto es el mismo. Podemos Ujú. cambiar el texto. Lo que nosotros estamos cambiando la parte de lógica. Claro, para que funcione para los dos. Ajá. Ok. Eh, Eh, Fíjense si hacemos lo siguiente. Me voy acá, voy, le pongo, vamos a hacer un método concreto. Y en el método concreto hacemos un south. Entonces yo le digo el resultado, perímetro, el perímetro. el, le podemos poner más. Dejamos ahí un punto suspensivo del que. Y el cuadrado. Claro, pero ¿cómo podemos hacer para que escriba solamente una vez esto? Porque si yo pongo cuadrado, directamente pongo el texto. Claro, tienes razón. Mm. ¿Y es necesario que lo especifique o No es necesario, pero quiero que piense. que yo directamente le mandaría el resultado, o el perímetro es Ah, no, bueno, sí, por punto directamente. listo y lo Lo pones para hubiéramos hecho ya todos? hace rato, hubiéramos terminado este ejercicio, pero la idea es que optimicemos el código y se vea bien. No es con un scan, no, no. ¿No? Todavía no. Mm, mm, sí. No, ni idea. ¿Qué Eh, corta ideas? eh, eh, Yo lo que puedo Sí. hacer es lo siguiente, que es medio parecido a lo que dijo el Jorge. Porque nosotros estamos calculando ya sea el perímetro de o un triángulo o un cuadrado y después se pueden agregar figuras. El usuario tiene que saber qué quiere calcular. Entonces le vamos a preguntar al usuario qué va a querer. Para ello vamos a necesitar pongámosle string, se llame figura. ¿No es cierto? sí, Ujú. Entonces el usuario ingresa a la figura. Calcular 1 cuadrado. Sí. sí. De hecho, nosotros acabamos de tener un método. Podemos hacer un método. Que es el que va a hacer la validación para cuadrado o para Triángulo. public. Menos a retornar un string que diga figura. Muy bien.
if el usuario acá se quedaron congelados, no me van a ayudar. int- no, Vamos, estoy tirando los tips, ustedes tienen que ¿cómo? esto lo estamos armando entre todos, va. Entre paréntesis, ¿no sería el mostrar? El mostrar lo tenemos que terminar de pulir, porque va a venir a raíz de lo que salga acá. Claro, porque ahí tiene que ser figura. Vamos a tomarle color a esto. Vamos a agarrar el escáner, como dijo el compañero. Escáner, tecla, así nos vamos orientando un poco qué está pasando. Mira, hablar en chino. Bien, ahí tenemos el escáner. Entonces le decimos soft ¿Qué figura? que sea, Ingresar. sí, seleccione figura. Ahí está. Selecciona figura. Figura, acá le ponemos. Ponemos 1. Ah, Eso para acá un salto de línea. sí, ya me di cuenta. El otro, 2 triángulos. Entonces, el usuario va a ingresar un valor. ¿Sí? Sí, si es 1, que sea triángulo. Por lo tanto, si ahí tenemos un número, tenemos que decir acá, Ajá. selección. Entonces ahora decimos si selección es igual a 1. 1, todo Cuadrado. Bien. en realidad esto se puede optimizar más todavía con un switch. Me cago Me en lo todo. cambia, y me pierdo. Lo bueno que se está grabando, así ¿Qué hizo uno? ¿Qué pasa esto? Si no, que se cae. Claro. además, lo que me gusta es que están. Entonces acá nosotros podemos decir, si selecciono cell, return, Botón valor. Cuadrado. Y el otro sería el 2. Un triángulo, ¿no? en realidad Return. acá tengo que hacer una variable que diga string, figura, porque voy a almacenar ahí. Así. Figura igual a triángulo. Y no, era un triángulo esto. ¿Mm? Bien, ¿Y qué me va a retornar? una figura. ¿Qué está pasando acá? Que yo tengo esto que se llama figura. Ahí lo sacamos así, no complica el desarrollo. Y también está pasando que esto tiene que ir acá. Ahí. La variable no ha sido inicializada. Y estamos todos contentos. Bueno, tenemos la figura. Entonces acá nosotros directamente llamamos al método figura.
Pero no se tendría que poner con minúscula. Al método figura. Chun, chun. ¿Qué está pasando acá? Está Que poniendo un parámetro. Te iba a preguntar si nos faltaba la opción de default, pero en el switch, pero bueno. ¿Saben cuál es el error? No. Lo dije, pero acabo de decir. Porque acá le tengo que pasar un parámetro. Vamos a hacer una cosa, porque ya se nos está terminando, se nos terminó la hora. Lo dejamos acá. bien. Te los dejo que lo piensen, que mastiquen un poco, recuerden, hagan un poco los ejercicios y lo vamos a continuar así como está. No lo voy a tocar, nada, nada. No lo voy Bien. a tocar y lo continuamos la clase que viene. ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Listo. Nos Vamos vemos instalando el programa entonces. descárguenlo, no hace falta instalar, así que ya lo tienen al Spring. Bien, STS Spring Tool. bien. Bueno, Pregunta Franco si lo vamos a hacer directamente en el Spring. no, no, el Franco decirle que vamos a estar haciendo con ambos, vamos a estar trabajando. Bien. Vamos a estar trabajando con ambos porque evidentemente hay que ir profundizando. Por ejemplo, acá no se entendió nada de lo que pasó, así que necesito que practiquen. Hay que recordar bien, hay que recordar qué está pasando, los modificadores. Entonces, practiquemos, vamos a estar un tiempo todavía con NetBeans, no es urgente. Pero sí me gustaría después ir haciendo prácticas más útiles. Bien. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado. Bueno, gusto. Dale. Nos estamos. No, no, vos confías, pero póngale pila. Sí. Ok. Alguien acá abajo, like si les gustó. Subimos video todos los Dedito para arriba. Mándale el video al Miguel. Ya le voy a preguntar. Listo. Sí. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Bueno. NB. Franco, tenés que reeditar el video.